Hablemos claro, Nicolás Lucar. El surgimiento de movimientos como el FREPAP, que tienen un extraordinario valor y a los que tendríamos que prestar atención porque son expresión del Perú profundo. Pedro Cateriano, para tratar de explicar por qué no le habían dado el voto de confianza, dijo, entre otras cosas, que el partido FREPAP es una organización de fanáticos religiosos que no entiende el manejo del Estado en el Perú. Y que eso es parte de la explicación de por qué ocurrió algo como lo que ocurrió esta semana, al comienzo de esta semana, con él y con el voto de investidura que no le fue otorgado por el Parlamento. Y en realidad, esto es un reflejo, una revelación de qué es lo que está pasando en el Perú. El no entender el fenómeno del FREPAP es no entender lo que está pasando en el Perú. Un país donde la gente, los ciudadanos sienten que se les ha enajenado la voluntad política. Un país que ha sido gobernado por una clase política y empresarial que ha manejado el país de una manera, en un caso absolutamente irresponsable, ineficiente y corrupta, y en el otro lado, desde una perspectiva absolutamente egoísta. En la mayor parte de los casos, porque no podemos tampoco generalizar con respecto al mundo empresarial. Y esto ha llevado a que un sector que es el que ha tenido el control de nuestra sociedad se haya desconectado del Perú. Han vivido en su burbuja. La burbuja donde las cifras macroeconómicas eran extraordinarias y donde ellos disfrutaban de los beneficios de ese crecimiento económico, mientras la inmensa mayoría de la sociedad peruana, la inmensa mayoría, tenía que padecer cada día pésimos sistemas de salud, pésimos sistemas de educación, enfrentarse a un transporte cotidiano que es una violación a los derechos humanos, perdiendo 3 y hasta 4 horas solamente en ir y volver de su trabajo, sin carreteras para sacar sus productos en el caso de quienes viven en el campo, en una condición de precariedad donde la tercera parte de los peruanos no tienen acceso al agua potable. Pero de eso no se ha enterado este grupo de gente que vive en una burbuja y para la cual todo estaba muy bien, hasta que les reventó en la cara la realidad del Perú con la crisis provocada por el coronavirus. Y yo sinceramente pensé que este impacto que había producido la crisis del coronavirus, esta revelación de nuestra cruda realidad, iba a servir para que se establezcan relaciones diferentes con la sociedad, con los peruanos de a pie. Ha sido increíble que haya gente que recién descubra que en el Perú hay el 70% de la gente que vive prácticamente al día, que tiene 2 chambas, 3 chambas, que si tiene el privilegio de tener un trabajo estable lo tiene que completar haciendo taxi, trabajando como ambulante por horas o abriendo una bodeguita en su casa, porque si no, no la hacen. Esa ha sido la realidad de millones de peruanos durante décadas. Y este sentimiento de los peruanos que se han sentido enajenados, que han sentido que no han disfrutado de este crecimiento económico que se celebraba en los medios de comunicación, en los diarios, en las revistas, y que no les llegaba a ellos de una manera sostenible, porque tú en el Perú, lo hemos dicho hasta el cansancio, podías ser de la clase media por tus ingresos hasta el viernes, pero te enfermabas o te quedabas sin chamba y en 4 o 5 días eras pobre otra vez, porque no tenías ninguna capacidad de ahorrar, porque vivías al día. Entonces, esto ha provocado un sentimiento de molestia, de decepción, de rabia de la gente contra una clase política donde habían partidos que son pues clubes electorales, que se juntaban para las elecciones, buscaban quién les financie las campañas para llegar al gobierno y hacer negocios con quienes les habían financiado la campaña y desaparecían hasta la siguiente elección. Se perdió el contacto entre la clase dirigente y la sociedad y eso ha provocado el surgimiento de movimientos como el FREPAP, que tienen un extraordinario valor y a los que tendríamos que prestar atención porque son expresión del Perú profundo, de un Perú que se ha aferrado a convicciones religiosas para poder enfrentar la dureza de su vida,
para poder soportar en muchos casos lo que están viviendo. Eso es la religiosidad para mucha gente, lo que llama fanatismo, Pedro Cateriano, aferrarse a algo más allá de este mundo que les permita enfrentar la durísima realidad que están viviendo cada día. Y es gente de trabajo, y es gente de pueblo, y es gente que está ahí, donde está la gente. Entonces tendríamos que ser capaces de abrir los oídos y escuchar a esta gente, en vez de menospreciarla como de alguna manera se ha hecho. Yo creo que esta discusión nos ha enfrentado a uno de los problemas más serios que tenemos por resolver, que es ese reencuentro del Perú con su propia gente, el reencuentro de quienes dirigen el país con quienes son los peruanos reales. Ese es el reto. Hablemos claro, Nicolás Lucar.